Hace muchos, muchos, muchos años, exactamente el 7 de noviembre de 1854, en Cuenca, Ecuador, nació un niño muy amado por sus padres. Lo esperaban con tanto amor. Este niño se llamaba Luis Florencio, pero más tarde todo el mundo lo conocería como hermano Miguel, a quien de cariño le decían Miguelito. Sus padres fueron Francisco Febres Cordero y Ana Muñoz Cárdenas. Pero cuando pasaban los días se dieron cuenta que su hijo tenía una deformación en sus piecitos. El niño no podía caminar, no era igual que los demás niños. Sus padres se preocuparon muchísimo, muchísimo por el pequeño, pero lo llenaron de amor. Le enseñaban muchas cosas de Dios. Lo llevaban siempre a la iglesia. Él acompañaba siempre a su madre a la iglesia. Eran muy católicos. A los 5 años, el niño ya no podía caminar. Definitivamente ya no pudo caminar más. Pero entonces sucedió algo inesperado. Un día, Miguelito estaba en el jardín de su casa mirando las flores junto con su mamá, porque recuerden que Miguelito no podía caminar. Entonces de repente él miró a una señora entre las flores y le decía a su mamá: mira mamá, qué hermosa señora está en las flores. Y su mamá le decía: Miguelito, yo no veo a nadie. Y Miguelito insistía y le decía: mamá, es una mujer muy linda y me está llamando. Entonces en ese momento Miguelito se levantó y caminó hacia las flores. Sus padres estaban asombrados ante tal milagro que se estaba dando, pues Miguelito ya podía caminar a partir de este momento. Miguelito era un niño muy obediente. Todos los días acompañaba a su madre a la iglesia. Eran personas muy, muy creyentes y muy agradecidas con la Virgen, porque la Virgen hizo el gran milagro de que Miguelito ya pudiera caminar. Sus piernas iban mejorando poco a poco. Y en agradecimiento todos los días iba con su madre a la iglesia para escuchar misa y agradecer por el milagro. Llegó el momento de que Miguelito entre a la escuela. Él tenía que estudiar y por primera vez a nuestro país, a Ecuador, llegaron los hermanos lasallistas. Entonces sus padres lo inscribieron en esta escuela y él empezó a estudiar con los hermanos lasallistas. Miguelito admiraba muchísimo la vocación de los hermanos y la admiración que ellos sentían por Jesús. Entonces, él decidió seguirlos, él quiso ser como ellos. El 24 de mayo de 1868, tras vencer muchas dificultades, especialmente con sus padres, porque sus padres no estaban de acuerdo. Bueno, Miguelito decidió hacerse sacerdote y decidió servir a Dios, pero sus padres no estaban muy de acuerdo, no querían que Miguelito se alejara de ellos, entonces se oponían rotundamente. Luego de haber aprobado su madre la decisión de Miguelito, Miguelito finalmente recibió los hábitos como religioso. Ahora ya es un sacerdote. Cuando Miguelito ya fue religioso, decidió hacerse también profesor. A él le gustaba trabajar con los niños. Él daba clases, a él le encantaba leer y escribir, se preparó muchísimo. Se preparó para ser un buen profesor y se preparó para ser un buen religioso. Ayudaba siempre a los niños y su prioridad eran los niños. Él amaba su trabajo como docente.
Él fue el mejor profesor del mundo. Al hermano Miguel le encantaba ayudar a los niños, pero también a la gente más necesitada. Tenía un gran corazón y le gustaba ayudar a la gente pobre. Siempre estaba pendiente de todo lo que ellos necesitaban. Les compartía comidita, les ayudaba a conseguir su ropita, les ayudaba con todo. Y además era una persona que vivía eternamente agradecido con la Virgen, porque recuerden que fue la Virgen María quien hizo el milagro en su vida. Él puede caminar gracias al milagro que la Virgen hizo en él. Todos los días le reza y le agradece de todo corazón a la Virgen María. Él es muy devoto de la Virgen María. El 9 de febrero de 1910, el hermano Miguel se enfermó tan gravemente que ya no pudieron ayudarlo y bueno, tuvo que irse al cielito junto con Dios porque era un hombre muy noble, muy bueno. Entonces él dijo: Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Y luego de hacer esta pequeña oración, pues él se fue junto con Dios al cielo y está allí siempre cuidando de todos los niños del mundo y de las personas pobres y más necesitadas.